llevarlos a la vida eterna. Gracias al Señor por sus vidas y entonces en consecuencia vayamos a la carta a los Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 19. Vamos a estar evacuando, si el Señor nos permite, estos versículos. Vamos a mirar algunos de los del contexto que está ocurriendo acá. Vamos a hacer rápidamente una conexión con lo que venimos aprendiendo a través de esta carta que el apóstol San Pablo escribió a los hermanos de Galacia hace ya cerca de 2000 años. Podemos leer, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículos. Vamos a leer todo lo que vamos a evacuar hoy. Del versículo 15 al versículo 19. Dice así la poderosa palabra del Señor. Nosotros, dice el apóstol Pablo, somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nuestro amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este momento. Gracias por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Yo te pido de manera muy respetuosa y humilde, Señor, que tomes el control de esta congregación. Te suplico que tu Espíritu Santo se cierna sobre el corazón de mis hermanos, sobre mi propia vida, Señor. Dame sencillez, dame humildad, dame claridad, Señor. Abre el corazón de las personas que hoy están siendo expuestas al Evangelio, porque reconocemos que es tu palabra, Dios de los cielos, la que puede hacer el milagro de la conversión, de la salvación y de la regeneración. Te agradecemos, Señor, por hablarnos de manera general a esta iglesia local y de manera particular a cada uno de los que estamos acá por las diferentes situaciones que estamos atravesando y las circunstancias que en muchas ocasiones son el resultado de lo que tú estás permitiendo en nuestras vidas, con la firme intención de que volvamos a ti, Señor. Todo esto lo ponemos en las manos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Padre Celestial, que tu nombre y el del Señor Jesús sean exaltados. Amén. ¿Alguna vez te has sentido presionado para ser un buen cristiano? ¿Alguna vez te has sentido presionado para que otros cristianos te acepten? ¿O incluso para que otras personas te acepten? ¿Has sentido de golpe que debes ganarte, a pesar de que ya eres creyente incluso, el favor de Dios? Hay creyentes que aún siguen pensando, creyendo que deben ganarse en el favor de Dios y que tienen que ganarse en ese favor de Dios a través de las obras. Que si yo hago buenas obras, no, esta Semana Santa sí voy a ir a la iglesia, vamos, porque para que el Señor se ponga contento conmigo. Vamos de pronto a hacer algunas obras de caridad, ¿cierto? Para que de esa forma nuestro Dios se agrade, para que nuestro Señor se ponga más feliz y nosotros en nuestro entorno social, otros cristianos nos acepten. Otras iglesias no digan que nosotros somos así o asá. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? De pronto a usted le ha pasado que en el trabajo ha evitado que otros se enteren que usted es cristiano. Bueno, estamos viendo que al apóstol Pedro le pasó eso. El contexto que estamos viendo de la carta a los Gálatas, Pedro justamente cayó en esa trampa en Antioquía. Se sintió avergonzado del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, queridos hermanos, que acabamos de leer, nos recuerda algo maravilloso, y es que nuestra aceptación, iglesia, amigos que nos acompañan, nuestra aceptación delante de Dios no depende de lo que hacemos. Nosotros, por el trasfondo católico romano que traemos, especialmente las personas como yo que ya pasamos cierta edad y que estuvimos durante muchos años en la iglesia tradicional, traemos eso en el inconsciente colectivo. Nosotros necesitamos hacer algo para agradar a Dios. Pero querida iglesia,
la aceptación que Dios nos ofrece no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y hoy, queridos hermanos y amigos, hoy vamos a ver cómo esta verdad de que Dios nos acepta a nosotros, no por lo que somos, no por lo que hacemos, sino por lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Esa es una de las grandes diferencias bien marcadas que existen entre la iglesia verdadera, y cuando digo iglesia verdadera, no me estoy refiriendo a Aposento Alto Musú. Nosotros no somos nada. Hay una iglesia que es verdadera y que no tiene denominación, a la cual estamos adscritos todos los verdaderos creyentes que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, es lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya se llama la doctrina de la satisfacción. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros que hace posible que Dios el Padre nos vea agradables y nos vea a nosotros aceptables ante el Señor. De manera, queridos hermanos, que algo como lo que vamos a ver hoy y esta enseñanza que estamos viendo de forma particular nos va a liberar del legalismo. Es algo que necesitamos, y pasa lo mismo con nuestra vida práctica. Hoy, el próximo domingo, si el Señor nos está dando, me da licencia y nos da todo licencia, veremos lo práctico que son estas cosas en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, cuando la doctrina que tenemos es la cabal, cuando entendemos que la doctrina es la verdadera. Entonces, acá en el contexto rápidamente, Pablo está relatando, ustedes lo saben, el incidente que tuvo con Pedro en Antioquía, en donde el apóstol Pablo confrontó públicamente al apóstol Pedro. Eso lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando. Pedro, se nos dijo la carta, quien antes estaba comiendo libremente con los gentiles, se apartó cuando llegaron algunos judíos de Jerusalén. Y así le pasa a muchos creyentes también en la práctica. Estamos viviendo una vida bien, digámoslo así, ajustada a lo que la palabra del Señor dice, pero nos asustamos cuando de repente yo no hago las mismas cosas que hace el otro hermano en Cristo. Cuando yo no escucho la misma música que, por ejemplo, ese hermano escucha. Entonces, para quedar bien con las personas, como decía el tango, qué difícil es quedar bien con el diablo y bien con Dios. Así le pasa a muchas personas. Nosotros somos aceptados en Jesucristo por el Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, vimos cómo Pedro se apartó de los gentiles cristianos allá en la iglesia de Antioquía. Y lo grave de esto, querida iglesia, queridos hermanos, lo grave de la actitud de Pedro, que es donde yo quiero recabar hoy, es el mensaje que dejaba. Es la idea que quedaba flotando en el ambiente de las personas que no eran judíos, que estaban abrazando la fe en el Señor Jesucristo, pero ahora que Pedro se estaba acobardando porque llegaron los de Jerusalén, para el día de hoy, lo que ocurriría para el día de hoy, siglo XXI, o sea que sí tenemos que guardar la ley. Y ahí es donde estamos rápidamente. Yo sé que hace más de un mes fue el último sermón donde habíamos dejado Gálatas, pero les animo a que le pidamos al Señor para hacer rápidamente la conexión. Mire la gravedad del asunto. En el anterior mensaje yo dije, Pablo no increpó a Pedro con el propósito de demostrarse que él es más importante que Pedro. Oh, no, en modo alguno. El propósito era porque el evangelio de la gracia estaba en juego. Por eso es que si usted no entiende el evangelio de la gracia, su matrimonio está en juego. Su vida, su cristianismo, su manera de actuar, de vivir, de trabajar, de pagar impuestos, porque no hemos entendido el evangelio de la gracia. Entonces, queridos hermanos, Pablo no podía permitir que esta mentira contaminara la verdad del evangelio. Así que defendió con firmeza la justificación por la fe solamente. Doctrina por la que nos atacan todo el mundo. Dice, no, pero es que ¿cómo va a creer usted que solamente por fe en Jesucristo las personas se salvan? Eso es difícil aceptarlo y creerlo, pero es la verdad. Solamente por poner mi fe en el Señor Jesucristo,
Dios me acepta en su familia, perdona todos mis pecados. No tengo que pagar misas, no tengo que pagar cultos, no tengo que diezmar, no tengo que ofrendar, no, nada de eso. Solamente por poner, no importa mi denominación, si soy católico, si soy calvinista, si soy arminiano, si soy pentecostal, si yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo, Dios me absuelve, Dios me declara justo. Entonces, Pablo nos enseña aquí dos verdades esenciales en este pasaje, y es que el legalismo siempre es inconsistente con el evangelio. Y a nosotros los cristianos nos pasa eso, no crea que no. Hay momentos en los que queremos también vivir una vida legalista, guardando algunas cosas de la ley para ver si Dios se agrada. Y la segunda verdad esencial en este pasaje, querida iglesia, es que debemos mantenernos firmes en la verdad de la gracia, aunque eso implique confrontar a personas que amamos. Voy a volverlo a repetir. Pablo nos enseña dos verdades esenciales. El legalismo siempre es inconsistente con el evangelio, para que lo anoten. Siempre, porque la gracia y la ley son contrarias. Las obras y la fe son contrarias para efectos de la salvación. Entonces, siempre el legalismo es inconsistente con el evangelio de la gracia. Y en segundo lugar, debemos mantenernos firmes en la verdad de la gracia, aunque eso implique confrontar a personas importantes, como le pasó a Pablo cuando confrontó a la persona tal vez más importante dentro del colegio apostólico, que fue el apóstol Pedro. Entonces veamos la condición del hombre como está, versículos 15 y 16. Dice, Pablo si sigue el discurso, habíamos quedado en el versículo 14, sigue diciendo el apóstol Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Voy a hacer rápidamente una idea exegética aquí. Cuando Pablo dice esto, no es que esté presumiendo de que los judíos no son pecadores como los demás, de hecho lo va a decir. Lo que quiere decir Pablo acá, porque está confrontando a los judíos que están acompañando a Pedro en su hipocresía, les está diciendo ahí seguramente en un domingo en el culto, nosotros somos judíos, no somos como los paganos que nacimos fuera de los pactos, sin conocer a Dios, sin conocer la ley, de nosotros son los pactos, de nosotros son las primicias, todo eso. Está bien, nosotros no nacimos como ellos. Pero si nosotros los judíos que estamos acá hemos creído en Jesucristo, de esa manera estamos demostrando que nosotros también necesitamos ser justificados por Dios, que nosotros también necesitamos ser perdonados por Dios, que la ley tampoco tiene el poder para salvarnos a nosotros los judíos a pesar de que la guardemos. Grosso modo. Entonces cuando Pablo está diciendo nosotros somos judíos o no somos pecadores como los otros, no está haciendo discriminación, está diciendo estamos más cerca a la cruz, estamos más cerca porque a nosotros se nos fue confiado el Antiguo Testamento, por medio de nosotros vino Jesucristo. Para que usted entienda y eso de que Pablo dice aquí, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Por eso me gusta como aparece en la Nueva Versión Internacional. Te hacen ahí dos, entre comillas, para que usted ponga atención y diga, o sea que ellos no son tan pecadores como nosotros, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sino que es imperativo para mí hacerle a usted viajar hasta la sala, hasta el salón donde está Pablo seguramente acalorado, hablando con Pedro, porque esto es un sentido histórico de hace 1950 años como mínimo. Entonces para mí es necesario que usted esté recordando constantemente que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Y aquí hay un contexto histórico que se está viviendo en ese momento. Y Pablo está hablándole a Pedro y a los judíos que se apartaron, a los judíos cristianos que se apartaron de los cristianos gentiles de Antioquía. Ahí retomando el tema. Entonces dice el 16, sin embargo al reconocer, vea, que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Sí están conectados? ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Pablo les está increpando.
Les está diciendo, vaya hipocresía la de ustedes, ¿no? Es cierto que nosotros no somos tan pecadores como los de Romanos 1, es cierto. Eso es verdad. Nosotros no estamos tan perdidos como los de Romanos capítulo 1, pero somos igualmente pecadores y como los gentiles también necesitamos justificación. Romanos 1 habla de todos los pecados de la humanidad y Romanos 2 habla de los pecados de los judíos. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. El apóstol Pablo está diciendo, si nosotros a pesar de ser judíos, a pesar de que no tenemos esos pecados tan groseros como los que supuestamente tienen los gentiles en Romanos 1, las mujeres acostándose con las mujeres, los hombres con los hombres, idólatras, pervertidos, perversos, dice Pablo, al final del día, ustedes como gentiles, yo como judío, ustedes como judíos y ellos como gentiles, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos el mismo remedio. Amén. Eso es lo que le está diciendo acá el apóstol Pablo. Entonces Pablo afirma que aún los judíos creyentes, quienes tienen privilegios religiosos, porque tenían privilegios religiosos o no, pues estaban más cerca a la cruz. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían de alguna manera el evangelio en forma de sombras, ¿cierto? Las 7 fiestas de Yahvé, el Cordero Pascual, todas esas cosas a las cuales los judaizantes hoy en día quieren que los cristianos vuelvan. Pero por el amor al Señor, si esos son sombras. El sacerdocio levítico es una sombra. Los sacrificios, la Pascua, todas esas cosas eran simplemente tipos que se hicieron evidentes y claros con la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Romanos 10:4 dice que el final, el propósito, la razón de la ley, Romanos 10:4 es el Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, queridos hermanos, es importante que entendamos eso. Y Pablo dice, si nosotros que supuestamente, por lo menos, porque también en Romanos 2 va a decir Pablo, y entonces, ¿de qué se saca ser judío? Si a la hora 20 todos estamos condenados, Pablo dice, en muchas cosas de todas formas, de muchas maneras es positivo ser judío. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos confió el Antiguo Testamento, es decir, la palabra de Dios. A nosotros se nos confiaron los pactos. A nosotros se nos confiaron los patriarcas. A nosotros se nos confiaron, por eso es que no pueden haber apóstoles que no sean judíos. He visto mucha gente ahorita que decía el hermano Camilo, muchos atacando a John MacArthur porque él le dio muy duro a esos carismáticos, a esa gente que anda hablando de que tienen apóstoles y profetas por el amor al Señor. No pueden haber apóstoles ni profetas si no tienen nacionalidad judía. Tan sencillo como eso, Romanos 10. Porque de ellos es todas esas promesas. Y la iglesia está injertada dentro del pacto, dentro del nuevo pacto. Entonces es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Entonces cuando Pablo pregunta, o una persona podría preguntar, entonces ¿de qué se saca ser judío? Pablo inmediatamente sale en muchas cosas. De todas maneras todavía es positivo porque a nosotros se nos confió el Antiguo Testamento. Porque por medio de los judíos, dijo él, vino Dios como hombre. ¿Están siguiendo, queridos hermanos? Digamos que ese es el tema allí. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice que nosotros no somos pecadores como los demás. Son religiosos, tienen privilegios religiosos, pero eran tan pecadores como cualquier gentil. Y que la única manera de ser justificados era ¿por qué? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe no es una emoción pasajera, sino la mano extendida que recibe el regalo inmerecido de la justicia de Dios. Lo voy a repetir para los que están anotando. La fe no es una emoción pasajera, sino la mano extendida que recibe el regalo inmerecido de la justicia de Dios. Porque si mi madre ya está en la presencia del Señor, siempre ella fue católico romana, muy buena practicante, una mujer salva. Y cuando hablábamos de este tema, ella decía, siento el tribunal de Cristo. Yo le decía, ¿pero por qué, madre? ¿Por qué tienes que estar asustada? Si Jesucristo es tu escudo, tu justicia, tu fortaleza.
Por eso es que siempre necesitamos estar evangelizando, evangelizando, evangelizando para llegar a entender la magnitud de lo que es el evangelio de la gracia. La ley no puede justificar a nadie, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley no puede justificar a nadie. Más adelante en la carta vamos a ver el propósito de la ley. Hay un hombre que me gusta mucho leer sus libros. Bueno, leí algunos de sus libros, Charles Colson. Este hombre era asesor del presidente Nixon y este hombre, Colson, cayó en desgracia tras el escándalo de Watergate. Cuando algunos escuchen sobre eso, los más viejos sabemos de qué estamos hablando allí, pero este era un hombre que era un asistente del presidente y este hombre terminó preso. Así como al asesor presidencial del doctor Gustavo Petro cayera preso, algo así, de esta magnitud era Colson, solamente que estamos hablando de los Estados Unidos. Entonces, este hombre, Colson, en prisión reconoció su vacío espiritual y en prisión, la talla de un político como este hombre se rindió a Cristo y allá este hombre fundó un ministerio en la prisión para llevar la gracia a otros prisioneros, para llevar la gracia a otros presos. Colson, este hombre de ese talante, de esa inteligencia, dedicó su vida a compartir el poder transformador del evangelio, porque el verdadero evangelio transforma a las personas. Porque la fe no es solamente algo intelectual, la fe es algo cierto, ciertísimo. La fe debe transformar mi vida. Cuando la fe, es decir, cuando yo tengo la fe verdadera, mi vida empieza a transformarse en todos los aspectos. Ese es el ejemplo real de que una persona ha nacido de nuevo. La fe no es cuestión de ser intelectual. El Señor Jesucristo dijo claramente, ¿han entendido lo que les he dicho? Y ellos dijeron, los apóstoles dijeron, sí, hemos entendido. Y el Señor les dijo, bienaventurados serán, sí. Lo repiten a otros. Eso no es la fe que sirve, si lo hacen, si guardan mi palabra. ¿Entendieron lo que les dije? El Sermón del Monte. Sí, Señor, hemos entendido. Bienaventurados serán si lo hacen, no si se lo repiten a otras personas. Entonces, la fe no es algo intelectual. Sí, hay una fe que es objetiva, que es la Biblia, y hay una fe que es subjetiva, la que yo tengo en mi corazón para aceptar a Cristo en mi vida. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo la fe obró en Colson. Vemos cómo la fe verdadera obra. Hay gente que intelectualmente asiente las cosas porque el evangelio es algo relativamente sencillo de entender desde el punto de vista intelectual. Pero necesitamos es desde la parte vivencial y transformadora de mi carácter, de mi hogar, de mi día a día, de mi vida. Entonces, queridos hermanos, este es uno de los ejemplos maravillosos del poder transformador del evangelio. Cuando otros reclusos escuchaban también a Colson y veían a este político me sirve o nos sirve, querida iglesia, de ilustración de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. En estos días, bueno, estábamos con Julián y con Daniel, nos fuimos al centro a hacer unas cosas allí y al taxista me puse a hablarle yo sobre el sitio donde estábamos por el Santa Fe, es uno de los barrios más difíciles y complejos de acá de Bogotá. Dijo el hombre, si esto hay que subir el vidrio. Y uno siente en su corazón, el Señor, háblele. Y le dije, sabía que yo mantenía aquí para allá, ese hombre no me podía creer. Le dije, la transformación que el evangelio hace. Porque conoce usted tanto esto, para que le conozco mejor esto que el barrio donde vivo. Queridos hermanos, si el evangelio no transforma una vida, y esa vida por extensión su hogar, no solamente su faz, la parte física, que también, porque un organismo sin organización se ve feo. Entonces el evangelio no ha pasado todavía al corazón. Ha llegado aquí, ya ha calentado el cerebro y lo tiene caliente. Y estoy listo para predicar doctrina aquí, teología aquí, doctrina acá, más teología, más. Pero mi vida no cambia. Yo no necesito reunirme con mis hermanos cada 8 días. Yo no necesito hacer la paz con mis padres, con mis hermanos, con mi familia.
Ese es un evangelio que se ha quedado solamente en las telarañas de lo intelectual, pero no ha bajado a la práctica, no se ha vuelto una experiencia en la vida de la persona que dice que es creyente. Usted no se puede encontrar con el crucificado, con el resucitado, con el Señor Jesús de Nazaret y decir que sigue siendo la misma persona. Oh no, le garantizo que usted no se ha encontrado con Él de manera vivencial y experimental. Hermanos, el primer paso para ser justificados es reconocer nuestra verdadera condición. Pregúntate hoy, ¿reconozco mi necesidad de la gracia de Dios o sigo confiando en mis buenas obras? Ese solo hecho que usted hizo una oración de fe, por ejemplo, si fue su caso, pero usted ve que en realidad usted necesita confiar más en sus obras que en la fe en el Señor Jesucristo para su salvación, por supuesto. Porque como lo estamos aprendiendo aquí a través de la carta a los Gálatas, hemos aprendido y nos han enseñado y hemos enseñado que la verdadera fe que salva, obra. Aquí yo no estoy hablando de fe para de obras para salvación, sino de las obras que producen el hecho de que yo soy salvado. Amén. Amo yo la santidad. Paso más tiempo en mi celular que en la Biblia. De verdad tengo un desesperado deleite por el Espíritu Santo. Controle el corazón de mis hijos. Ayuno de verdad por hermanos de la iglesia, no solamente por mí. O por lo menos oro por los hermanos de la iglesia. De verdad yo estoy temblando por el amor de Cristo en las vidas de otros seres humanos. Me apasiona mi vida para entregársela a que otra persona escuche el maravilloso Jesús, de las noticias, de la salvación. ¿Qué puede demorarse unos 10 minutos haciendo un devocional a un hermano y mandárselo para animarlo, para fortalecerlo? Decirle, estoy llorando por usted. Usted no sabe lo que puede ocurrir en el corazón de esa persona. Hay alguien que piensa en mí. Y cuando diga, oh hermano, qué bien, diga, no soy yo, es el Señor. Quiero que sientas que, como cantábamos ahorita, solo no estoy, Jesús está conmigo. Versículo 17. Dice el apóstol Pablo. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros los judíos, que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera, pone Pablo esas palabras en admiración. Vamos a ver de qué se trata eso. La justificación, queridos hermanos, primero que todo es un acto legal, no es una obra. Yo no me canso de predicar y de decirlo siempre que tengo la oportunidad. La justificación por la fe no es una obra, es una declaración de un juzgado. Que yo voy aquí a palo quemado, que yo voy a que ya el fiscal me colocó, ya sí tal, y el juez me dice, ¿y qué? Y yo ya, sí, bueno, sí, soy confeso, señor juez. Listo, y que el juez me dice, ¿lo venció la fiscalía? ¿Fue vencido en juicio? Sí, usted sí, todas las pruebas que estaba la sí, ese es usted, sí, señor. Va a escuchar su sentencia, sí, va a escuchar mi sentencia. Queda absuelto. ¿Cómo? Queda absuelto. Ese que está sentado allá, ese abogado, ¿cuál? Ese de allá, ese, el de barba. Se llama Jesús de Nazaret. Ese abogado paga la deuda por usted, va a pagar la cárcel por usted. Esa es la justificación, hermano. Es una declaración, no es una obra. Es una declaración, eso es sencillo. Es una declaración, Dios declara justo al malvado. No es una obra. Yo debo tener la humildad de acercarme a ese abogado y decirle, el señor juez dice que si usted me absuelve o que si usted toma mi caso, él me absuelve. Adelante, adelante, dígalo que tomo su caso. Pago su deuda. De hecho, quisiera poner una cruz acá, con unos decretos pegados en esa cruz y un titular que diga, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si una cruz con mis pecados clavados ahí,
Si me lo dio, si me dio al Señor, me dice el Señor, ¿qué más quieres que te dé? Querida iglesia, la justificación es un acto legal y divino en el que Dios nos declara justos por medio de la fe en Cristo, no por medio de la fe en mí, o en un pastor, o en una iglesia, no, ni en esta iglesia, ni en ninguna. No, es por la fe en el Señor Jesucristo. Dice, porque por gracia son salvos. Porque por gracia son salvos. Y hay gente que no la cree. Porque por gracia son salvos. Por medio de la fe en Jesucristo. Y esto, la gracia y la fe y el programa de salvación, no es una obra humana, sino es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia hemos sido salvados. No es un logro personal. La salvación no es un logro personal. Y si yo soy buen católico y si me hago evangélico, ¿me salvo? No. Yo soy buen evangélico y si me vuelvo a la iglesia romana, ¿me salvo? No. Si me hago judío, no. No. La salvación es un regalo. Es un regalo que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Hermanos, amigos, ¿estás descansando en la obra terminada de Cristo o sigues intentando ganarte el favor de Dios? La fe en Cristo nos libera de la esclavitud de la perfección, porque la ley pide perfección. Entonces veamos la hipocresía que se presentó en este caso, versículo 18. Dice Pablo, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, Gálatas 2:18, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor, dice Pablo. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir, dice Pablo, en lo que atañe a mí, guardar la ley. Yo fui irreprensible, le dijo a los efesios. En cuanto a la ley, fui irreprensible a los 8 días, igual que el Señor Jesucristo fui circuncidado. Cuando me hice grande, escogí la profesión de volverme fariseo. Yo hice y cumplí la ley y tenía un celo impresionante. Y mire lo que, y me encanta como lo dice Reina Valera. Dice, en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí guardar la ley, Dios los bendiga. Ustedes quédense con eso. Yo no quiero saber nada de eso. El mismo hombre que era irreprensible después de que conoció al Señor Jesucristo. Porque la ley no salva, hermano. Y ahorita hay muchos sistemas en nuestro entorno que tratan de subyugar a la iglesia. Que si no diezma, que si no trae sus hijos al altar, empezando, esto no es un altar. Esto no es un altar. Roma colocó un altar, quitó el atril y puso un altar. Y por eso la Biblia se perdió. Se necesitó que los reformadores llegaran y quitaran el altar y pusieran otra vez la Biblia. Y ahora muchas iglesias han vuelto a quitar la Biblia y a poner la alabanza. Porque la lucha es por quitar la Biblia de la iglesia. Porque ese es el único campo de defensa que tiene el cuerpo de Cristo, la Biblia. Queridos hermanos, esto es trascendental lo que estamos hablando. Aquí Pablo argumenta que si después de confiar en Cristo regresamos a depender de las obras de la ley, como muchos sistemas cristianos los enseñan, y por eso no estoy de acuerdo con muchos de estos hombres. Que no, que tenemos que guardar la ley moral. ¿Para qué? Pues porque el gran Spurgeon lo enseñó. Pero es que Spurgeon es un hombre. No es un apóstol. Pues porque lo enseñó el gran Lutero. Pues Martín Lutero era un hombre, no era un apóstol, era un reformador. Pues porque lo enseñó el gran Calvino. Calvino era otro reformador, no era un apóstol.
Gloria a Dios por estos hombres que estoy nombrando, amén. Han sido mis maestros y los amo. Pero en cuanto a eso, no tenemos nada que ver con ese tema. Ahora yo tengo entonces que transigir, romper y acabar con la ley. Ciertamente que no, yo tengo que amar a mi mamá, a mi papá, honrar a mi papá, ser honesto, ser correcto. De los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, 9 se repiten en el Nuevo. Pero es que yo hago eso no para santificarme, ni para ganarme el favor de Dios, sino porque ya soy salvo. En el Antiguo Testamento, si yo no cumplía alguno de esos 10 mandamientos, me mataban. Hijos, el hijo que deshonra a su padre y a su madre, mátenlo, ¿cierto? Que dice Deuteronomio. ¿Cierto que sí? La ley. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, hijos, honren a sus padres porque eso es justo, oye. Eso es lo correcto. Vamos, ¿qué pasa? Eso es justo. Que sus viejos se les están acabando ya las rodillas. Eso es normal. Usted también va a ser viejo. Entonces, ya la condición cambia. No para que no te maten. En el Antiguo Testamento era honra a tu padre y a tu madre para que no te maten. No adulteres porque te matan. No esto porque te matan. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento no, es que yo me vengo a divorciar de mi esposa porque mi esposa adulteró. ¿Y dónde dice eso? Aquí. Eso no es el Evangelio, esa no es la ley. En el Antiguo Testamento el matrimonio estaba dentro de una ética llamada la ley. En el Nuevo Testamento el matrimonio está dentro de una ética superada por el sermón del monte del Señor Jesús. El matrimonio en el Antiguo Testamento tiene una connotación distinta a la que tiene en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es un solo hombre para una sola mujer. Yo esperaba que un solemne amén. En el Antiguo Testamento la mujer no tenía ni derechos. Entonces, en el Antiguo Testamento. Entonces, queridos hermanos, Pablo argumenta que si después de confiar en Cristo regresamos a depender de las obras de la ley, estamos negando la suficiencia de la cruz. O sea, yo cumplo la ley, como una vez yo le dije al presidente de una empresa donde yo trabajaba. Y me dijo, ¿y usted sigue con la intención de seguir convirtiendo a esas personas al cristianismo? No, jajaja, nos reímos. Y le dije, ¿sabes una cosa? Me dijo, dime. Le dije, si los trabajadores llegan a conocer el evangelio de la manera verdadera, esta gente, usted no va a tener problemas para estar todos los días luchando para que esta gente cumpla la ley. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque nosotros los cristianos, por inercia, por automatismo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que es la ley del amor, nosotros cumplimos la ley de los hombres, la ley de la empresa, la ley civil, la ley política, por inercia. Porque un buen cristiano es un buen ciudadano. Porque la persona dice, no, yo no robo, no puedo robar. Estábamos con Daniel y con Julián y en el sitio donde estábamos haciendo unas compras, le contaba yo a la persona allí que nos atendió, le dije, mira, hace varios años fuimos a comprar otras cosas y usted no nos recibió. Ah, sí, me acuerdo. Nosotros nos fuimos al banco de acá, usted nos mandó a ese banco allá. Ah, sí, me acuerdo. Y fuimos hacia allá y allá fui yo a pedir plata y la chica le pedía a la cajera 1 millón de pesos y me dio 3. Los conté, los miré. La volví a mirar a ella y le dije, 1 millón, le pedí 1 millón. Me dijo, sí, 1 millón. Siga, por favor. Ya lo contó y le dije, me estás devolviendo 3 millones, me estás devolviendo 2 más. No voy a entrar ahorita en esos detalles. Lo primero que hice fue, sabía que mi hijo estaba allí, uno de mis hijos, David, estaba allí. ¿Cómo le enseño yo otra cosa después a mi hijo? Si ve que me robo el dinero. No tengo argumentos si ve que le maltrato a su mamá. Entonces, queridos hermanos, y no quiere decir que uno tenga un roce con su cónyuge, que uno tenga problemas, es que el verdadero cristiano cumple por inercia la ley de los hombres. Entonces, queridos hermanos, la ley revela nuestro pecado, pero no puede salvarnos. Mire cómo lo dice rápidamente, como lo dice Romanos 7:7. Ese sí es uno de las razones por las cuales nosotros
debemos valorar la ley. Miren lo que dice Romanos 7:7. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. ¿No es cierto, queridos hermanos, que cuando vamos por un parque, no es cierto, dígame usted si no es cierto, y nunca nos hemos dado la oportunidad de pisar el césped, pero si hay un letrero que dice por favor no pise el césped, nos dan ganas de pasar a pisar el césped? Así somos, o meter el perrito allá. Porque la ley despierta ese anhelo, ese deseo. Por eso la Biblia, cuando habla sobre la sexualidad, habla con recato y con pureza. Para despertar bien la conciencia en esa área de nuestros hijos. Queridos hermanos, la ley revela nuestro pecado, pero no puede salvarnos. La lógica hermenéutica de Pablo acá está condenando la actitud del apóstol Pedro. Mire hasta dónde este sermón nos ha llevado para poder entender la magnitud de lo que se estaba en juego. Y por eso era necesario, como Pablo lo hizo, increpar a Pedro con amor, pero con firmeza, porque así como la esposa le dice a uno, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué esta muchacha acá? ¿O por qué esto acá? ¿Cuál es el problema ahí? O no, uno no habla así, no habla con firmeza y uno aclara. ¿O no? O eso solamente me pasa a los Joanes y a mí. Normal, uno en la claridad, mientras más claridad, entre más amistad, más claridad, decía mi madre. Entonces, queridos hermanos, la lógica hermenéutica es esa. ¿Por qué Pablo está increpando a Pedro de manera pública? Porque hasta el día de hoy seguiríamos nosotros pensando que había que guardar la ley como para no, que el evangelio de la gracia no es suficiente. Hermanos queridos, Pedro con su actitud estaba proyectando que Cristo no era suficiente. Obviamente cuando le devolví la plata a esa persona, que ya que invitarnos a almorzar, que invitarnos a esto, eso fue hace varios años, recién pasó la pandemia, de hecho. Yo le dije, mira, yo hago esto no porque soy buena gente. Claro que lo es, Señor, me decía. No, porque Jesucristo vive en mí. Porque Cristo está en mí y estoy haciendo esto es porque, no porque necesita esta plata, sino porque el Señor Jesucristo me está viendo. El Señor Jesucristo, sí, amén, 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 muchas gracias. ¿Conoces a Cristo? Si no, pues mi mamá era mi abuelita y a contarle la historia, no, tranquila. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. No hagas el bien, no le devuelvas la plata al conductor o a alguien y quédate tú como, esa es toda tu gloria. Dile, no soy honesto, lo hago, o no me acuesto con esa mujer, o no hago esto, o pago mis impuestos, no porque yo soy buena gente. Cuidado con eso, querido. Te está robando la gloria a quien no se le puede tocar su gloria, porque lo que no se puede tocar es la gloria de Dios. Usted no toque la gloria de Dios, no toque las mujeres ajenas y no toque el dinero de la iglesia. O sea, son tres cosas que no se tocan y no se toca la gloria de Dios. No se tocan las mujeres porque son ajenas, pero usted es soltera, pero usted es casado. No, yo soy soltero y ella es soltera, cásese. Y tóquela todo lo que quiera. Entonces, queridos hermanos, esto es así de claro y de fundamental. Ahora, no quiere decir que porque yo lo diga todo el mundo lo hace. Porque también dice, pero hay gente que no lo hace, hermano. Pues, razón tendrá que enfrentarse con el Señor. Entonces, veamos la suficiencia de Cristo y la magnitud de su sacrificio en este final del sermón. Es maravilloso, queridos hermanos, que nosotros frecuentemente, hermanos, sin darnos cuenta, actuamos como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. Minimizamos su inmenso valor. No me diga que no, porque sí. Es común escuchar a personas que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿Me va a mandar Dios al infierno por no ir a la iglesia o por tomarme unas cervecitas con mis amigos?
como decía mi padre, que espero el Señor lo tenga en su santa gloria. Mi mamá manda porque me tomo unas cervecitas. Pues yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Hermano, cuando pensamos de esta manera, o cuando dejamos que la gente piense de esa manera, es porque estamos desconociendo o no somos plenamente conscientes de la imposibilidad de salvarnos por nuestros propios medios. Yo se lo voy a colocar de esta manera y espero que quede esto grabado en su corazón. Cuando nosotros le damos la impresión a la gente de que si no acepta a Jesucristo, Dios lo va a mandar al infierno, ¿eso es así como evangelizamos? Eso no es cierto, así no es cierto. Hermanos queridos, debe entender usted para poder predicar el evangelio. Todos estamos destituidos, todos estamos condenados, todos cuando rompemos matriz y llegamos a este mundo, estamos en esta ergástula esperando el día que moramos para partir, no se sabe para dónde. Todos estamos destituidos. Y de esta bola llamada el planeta Tierra no se ha salido nadie, y el que se sale en menos de 2 meses tiene que volver acá. Hermano, pero es que, o sea, Dios me va a mandar al infierno porque me tomo unas cervecitas. No, hermano, así no se las tome. Y no te va a mandar Él. Todos estamos condenados. El mensaje, por eso llaman buenas nuevas. La noticia maravillosa es que Dios vino y se paró en chancletas para dar una salida a los seres humanos. Dejemos de darle esa idea a la gente del mundo. Hermanos, todos estamos destituidos. Todos estamos condenados. Todos perdimos nuestra chance en Adán. Todos. Sintámonos todos como en un hospital. Todos tenemos la misma enfermedad y a todos nos va a llevar el mismo mal. Por favor, dale un vuelco a la presentación del evangelio. O sea que porque soy homosexual Dios me va a mandar al infierno. No, Señor. Tú vas y yo voy para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Sabe que no? Porque no entendemos el evangelio de la gracia. Estamos condenados. Y eso ocurrió en Adán. Lo que ha hecho Dios es intervenir, darnos una salida. Él lo llama un camino, una puerta, una alternativa. Eso es lo que tenemos que anunciar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Dejemos de pelear por la ética del cristianismo. O sea que entonces porque yo soy de esta orientación, entonces, no, hermano, hermana. Tratemos de presentarle a la gente al verdadero Jesús, el verdadero evangelio. Yo no sé si suenan muy angustiantes mis palabras, pero yo quiero dejar eso en sus corazones porque es que esta iglesia estamos llamados a eso, a reorientar, a reevangelizar y le seguimos dando la misma idea a las personas. O sea que porque sigo metiendo droga, Dios me manda al infierno. Mire, hermano, ese es el resultado del pecado. Usted está enferma con depresión, con ansiedad, los problemas eso es una evidencia de que estamos metidos en este círculo, en este baile estamos todos metidos. Y la mejor evidencia es la enfermedad, la tristeza, los matrimonios, la muerte. Pero eso no lo mandó Dios. ¿Cómo que no? No. Nosotros nos hemos extraviado nuestro propio camino. Él ha venido y ha dado un camino, una alternancia para salir. Yo no lo creo. Perfecto. Perfecto. Pero esa es la forma como se presenta. Es que yo vengo para que Dios me arregle mi matrimonio. No. Estamos mal ubicados. Dios no te va a arreglar nada. Dios sí nos enseña ética, mucha ética en su Biblia, pero ese no es el propósito del evangelio. El evangelio es que te está mostrando un salvavidas. Te está mostrando una puerta para escapar. Porque un día vamos a morir, créalo o no lo crea. Claro que lo creo, exactamente. Ese hombre volvió de la muerte, fue con ese propósito.
Bueno, pero es que yo he visto gente que se arregla su matrimonio, dejan las drogas, pero eso es una cosa, esa es la añadidura. Esa es la añadidura. Entonces, querida iglesia, por favor, presentemos el evangelio con sabiduría. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. No entremos a filosofar, porque la persona está haciendo, la premisa la está haciendo de forma equivocada. Si la persona nos da la oportunidad de abrir desde Génesis, les mostramos. ¿Quién se buscó este problema? Ah, el hombre. Ah. ¿Quién se buscó este problema? Ah, la mujer. Ah. Dios mandó a Caín a que le diera de baja a Abel, ¿verdad? No. Son consecuencias. ¿O qué? ¿O ustedes tienen mi problema de alcoholismo? ¿Ustedes tienen la culpa de que mi papá me pegara? O... Seamos sensatos, queridos hermanos. Dios no ha mandado nada de eso. En serio, el hombre tiene libertad. Y esto que vemos es el resultado de su libertad. De su libertad. Por eso cuando alguien pregunta por qué esta niña violada, Dios no aparece, porque el hombre está dentro de su libertad. Vendrá un día en que él juzgará. Por ahora los países se rigen según lo que les plazca. Un país por Estado de Derecho como Colombia o el Islam por allá en los otros países donde son monarquías. Dios no interviene en eso. Dios no interviene en Donald Trump. Pero ¿por qué Dios no para ahorita lo de Gaza, lo de Israel? Israel no ha entendido. Y si usted como cristiano da también palos de ciego en dónde estamos. El pueblo de Dios es la iglesia. ¿Ve? Necesitamos es presentar con sabiduría el evangelio. Estamos todos destituidos y nos han presentado una hermosa puerta. No nos damos cuenta, iglesia, de que la inmensa salvación que Dios nos ofreció requirió la entrega de la vida del Hijo de Dios. Como dice Romanos, ¿ahí se escucha? Se fue. Y eso que... Exacto. Gracias, Orlando. Querida iglesia, no nos damos cuenta de que la inmensa salvación que Dios nos ofreció requirió ¿qué? El sacrificio tan grande. Dese cuenta de eso, cotejémoslo ahora sí, queridos hermanos. ¿Por qué es tan grande el sacrificio? ¿Por qué es tan grande la paga? ¿Por qué es tan grande lo que tiene que pagar Dios para salvar los seres humanos? ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios tenía que entregar a su hijo? ¿Por qué? Porque es tan grande el pago. Porque no hay forma de pagar. Porque no hay forma de salvarse. No hay manera de que el ser humano se salve. El costo de nuestra salvación es infinito. ¿Por qué? Porque nuestra deuda era impagable. La deuda que le debemos a Dios es impagable. La salvación es imposible de ganar. Por eso es una blasfemia cuando se habla de salvación por obra, como si Dios se dejara sobornar. La salvación es imposible de ganar, es imposible de obtenerla o de comprarla por nosotros mismos, iglesia. La salvación costó la vida del Hijo de Dios porque nuestra deuda es infinita. Infinita. Usted quiere irse a la cárcel, insulte al presidente en la cara y verá que se va preso. Porque nuestros pecados no se clasifican si adulteró, si robó, si pensó. Porque nuestros pecados se miden no por lo que yo cometo o hago, sino contra quien los cometo, que todos en última instancia es contra Dios. Amén. Yo peco es contra la... Vaya, insulte a Donald Trump. ¿Qué le tocó hacer a nuestro presidente? Excusarse. ¿O no? Claro. La majestad del tipo allá es presidente de los Estados Unidos. Queridos hermanos, ¿somos realmente conscientes de lo grande que fue ese sacrificio? Démonos cuenta, por tanto, la actitud que Pablo tuvo en Antioquía y la actitud que usted y yo podemos tener. Usted y yo estamos arriesgando la pureza del Evangelio de la gracia.
Porque por el hecho de que usted sepa que ya no hay ninguna condenación para los verdaderos cristianos, ¿cómo estamos viviendo? Sería bueno que de vez en cuando le abriéramos la puerta del carro a nuestra mujer, ¿o no? Pero no para que no la golpee tan duro, sino para que el vecino se dé cuenta que somos diferentes. Eso es lo que Santiago 2:20, Santiago 2:24, la justificación es por obras frente a las demás personas. Si ese tipo ve que yo maltrato y acabo con mi mujer o con mi esposo o con mis hijos o con los animales, dice, y ese es el cristianismo que me presentan a mí. La justificación es por obras en ese sentido. Tú dices que tienes fe, eso ya lo vimos acá. Queridos hermanos, la actitud que tenía Pedro no se podía dejar pasar. Estaba en una idea terriblemente equivocada. Y por eso en el versículo 17 dice, versículo 17, sí. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera podemos nosotros permitir una cosa de esa naturaleza. La lucha de Martín Lutero, querida iglesia, ilustra perfectamente la condición humana y la revelación de la gracia. Como muchos saben, Lutero se castigaba con ayunos y oraciones, sintiendo que nada era suficiente para complacer a un Dios justiciero. ¿De verdad hay gente que ayuna para que Dios sane su familia? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad ayunamos para que se levanten nuestros hijos de la miseria? ¿De verdad? ¿De verdad? Miren la imagen tan equivocada de lo que es el evangelio. No es suficiente porque este Dios es muy justiciero. Necesita todavía algo. A ver, revuélcate como un zancudo allá, Ovidio, a ver. Sí, estoy ayunando, aguantando hambre. Por favor, salva a mi familia. Ese es un evangelio por obras. Y por eso es que en muchas de estas iglesias les quitan la plata a las personas. Ese Dios, por favor, no lo siga. Usted quiere ayunar, hable con el Señor a solas. Dice Jesucristo, ¿y tu Padre que ve lo que haces en secreto? Pero no para sobornarlo. Porque la obra de la cruz es total, completa, suficiente, queridos hermanos. Y este hombre Lutero se castigaba con ayunos, con oraciones, sintiendo que nada era suficiente para complacer a este Dios. Pero cuando leyó y meditó en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, algo cambió dramáticamente en su vida. Él mismo cuenta que sintió que las puertas del cielo se le abrieron al comprender que el perdón de Dios no se ganaba, sino que ya había sido dado gratuitamente en Cristo por la gracia de Dios. Y mientras no entendamos el evangelio de la gracia, muchas de estas iglesias evangélicas seguirán manipulando a las personas con oraciones, con levantándose a las 5 de la mañana, porque a esa hora es que se descresta Dios, con ayunos, con dinero. El día sábado, primer sábado de cada mes, aquí todo el mundo lamiendo ladrillo. Dele, dele. Eso es para encadenar conciencias. Si usted quiere ofrendar, es una cosa entre el Señor y usted. Porque el evangelio es verdadero. Él no necesita soborno. Él no se deja sobornar de nadie. Y la cruz de Cristo es suficiente, su obra es más que suficiente. Como la cantamos algunas veces, no necesito obras hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió por mí, murió en mi lugar. No necesito obras hacer, ni rito observar. Por eso necesita venir a la iglesia a discipularse para que no caiga en redes de estos pastores evangélicos cada fin de semana, cada primer día de la semana, para tener la gente encadenada, porque este Dios todavía no se satisface. Eso no es cierto. Ayuna para Él, ora para Él, ofrenda para Él, vive para Él, respeta a tu esposa por Él.
Respeta a tu país por él. Cría a tus hijos por amor a él. Ese es el cristianismo. Una relación vertical entre él y yo, en donde no existen pastores ni sacerdotes, ni iglesia. Hay que venir, porque aquí tenemos que edificarnos. Queridos hermanos, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de intentar salvarnos a nosotros mismos y descansamos en la obra perfecta de Cristo. En conclusión, la tesis de Pablo aquí es clara. Pedro, Bernabé y todos los creyentes judíos y el mismo Pablo, al abrazar el evangelio de la gracia, reconocieron que solo la fe en Cristo justifica. Solamente poniendo su fe en el Señor Jesús. Entonces, para que usted aplique esta verdad en su vida, primero, reconoce tu condición. No puedes salvarte a ti mismo. Por favor, no puedes salvarte a ti mismo. Y si usted es cristiano hace 20 años y otra vez ha vuelto a las obras, recuerde, no puede salvarse a usted mismo. Segundo, abraza la justificación. Cree y descansa en la obra completa de Cristo. Y tercero, vive en libertad. Ya no estás condenado, porque tu identidad está en Cristo. Eres libre, pero no para hacer lo que se nos da la real voluntad. El hombre libre en las Sagradas Escrituras, el hombre verdaderamente libre, la mujer verdaderamente libre, según la Biblia, es el que hace lo que tiene y sabe que tiene que hacer. Yo sé que tengo que levantarme mañana porque tengo que ir a trabajar, yo tengo que sostener a mi esposa y tengo que sostener a mis hijos. Y yo tengo que... Ese es un hombre libre. Ser libre es aquel que hace lo que sabe que tiene que hacer. El otro es esclavo de su pecado. El que vive en libertinaje. La gracia que transforma. Hermanos, estamos buscando oportunidades para compartir esta verdad a otros y ayudar a aquellos que luchan con la aceptación y la justificación. Usted es cristiana, usted es cristiano y todavía lucha con aceptación. Usted no ha entendido el evangelio. Usted todavía no ha entendido el evangelio. Perdóneme que lo señale. Si usted está luchando con problemas psicológicos y mentales, es porque usted todavía no ha entendido bien lo que es la aceptación por Dios en la persona de Jesucristo. Jamás Pablo se hubiera podido parar frente a la iglesia que él persiguió y mató si no entendiera esa verdad. Cuando una persona tiene problemas de aceptación psicológica, todavía no ha entendido. ¿Quién es usted? Yo soy una persona, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy albañil, usted no es eso. Hablaba en una conferencia con pastores. ¿Usted qué? Yo soy pastor. Y usted no es pastor, hermano. Bájese de esa nube. Usted no es pastor. Tienes un problema de identidad. Los pastores tenemos como vocación, esa no puede ser tu identidad. Y a muchos se les sube por eso el cargo y por eso es que en esta iglesia podemos estar todos felices. Yo soy médico, usted no es médico. Es su profesión, esa no es su identidad. Y así vivimos y nos escondemos detrás de un título para poder ser aceptados. Y al colombiano sí que le pasa eso. ¿Se da cuenta? Lo práctico que es la doctrina verdadera. No, yo soy nueva criatura. Yo soy hijo de Dios. Yo soy perdonado. Yo soy una nueva creación. Yo valgo toda la sangre de Jesús. Él me ama. Él ha pronunciado mi nombre. Él ha dicho, tú eres un poema que no he terminado, Ovidio. Simplemente eres eso. Por eso los errores que todavía encuentras. Queridos hermanos, estamos buscando oportunidades para compartir esta verdad con otros, para ayudar incluso a otros cristianos que están luchando con la aceptación, con la justificación. La verdad de Cristo tiene el poder de transformar vidas. Si una vida no es transformada, créalo, no lo dude, esa persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido, no, de pronto, pobrecito. No, tú no te puedes encontrar de frente contra la cruz, como pasa en el cristianismo. El cristianismo es una muerte violenta contra la cruz. Con él estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en la carne o en este mundo, lo estoy viviendo en el poder. Cuando una persona no ha cambiado su vida, va en un proceso de conversión y es válido. Y gloria a Dios. Hay bebés que necesitan 9 meses para nacer. Hay otros bebés que necesitan solamente 6 meses para nacer. Y en el cristianismo ocurre eso. Hay gente que necesita un proceso de conversión. Hay otros que así vea como Pablo. Hay otros que como Pablo no nos hemos recuperado de nuestra conversión. La conmovedora historia de John Newton, un traficante de esclavos y blasfemo, es un testimonio de estos, iglesia. Su vida, marcada por la inmoralidad, tuvo un punto de inflexión en 1748 durante una violenta tormenta en el Atlántico. Convencido de que iban a morir, Newton, aterrorizado, clamó a Dios pidiendo misericordia y milagrosamente el barco sobrevivió. Su vida fue transformada, se convirtió en pastor y escribió el famoso himno Sublime Gracia, con la línea que dice: fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Le hemos cantado muchas veces. Fui ciego, dijo él, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Y ese poema, así de poderosa es la gracia que nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Y graba esto en tu corazón, la siguiente estrofa. No hay cadenas tan fuertes que la gracia de Cristo no pueda romper, ni pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar. No hay cadenas tan fuertes que la gracia de Cristo no pueda romper, ni pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar. ¿Qué te llevas de esta reflexión de Pedro y Pablo? ¿Qué te llevas de esta reflexión de la justificación por la fe? Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito y alabado seas tú, Señor. Gracias te doy, Señor, por darnos el gozo y la alegría de poder saber que hemos sido aceptados por ti, por la obra de Jesucristo, que no se trata de nosotros, que su cruz sí es suficiente, que su obra es suficiente. Padre, aquí seguramente dentro de nuestros hermanos hay muchos que están luchando con sus complejos de inferioridad, de aceptación. Todos los que estamos acá tenemos problemas, Señor. Hoy nos has vuelto a recordar que estamos en un mundo verdaderamente caído, Señor. Ay, nos damos cuenta por qué esto se llaman buenas nuevas. Padre, gracias, no por atomizar nuestros problemas, sino por encontrar la solución a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien vino y se solidarizó con nuestras miserias, y también luchó, y también sufrió, y también murió. Gracias por solidarizarte de forma tan única como lo hiciste en la persona del Señor Jesús, porque en Él tú también fuiste engañado, tú también fuiste un cónyuge engañado, tú también fuiste un niño desplazado, tú también fuiste rechazado, tú también fuiste incomprendido, tú también fuiste odiado, tú también fuiste mal juzgado, tú también fuiste triturado y asesinado en una cruz. Por eso te llamas Emmanuel, tú con nosotros, viviendo nuestras realidades, comprendiendo cómo somos nosotros, viviendo lo que hemos vivido nosotros. Señor, gracias por este maravilloso mensaje que necesitamos dárselo a otros. Necesitamos que la transformación real del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo cumpla su efecto en las vidas y en las personas a las cuales le predicamos. Yo te pido, Señor, que traigas convencimiento al corazón de muchos de nuestros hermanos, al mío propio, para no comernos estas buenas nuevas, sino salir a contarles a otros del maravilloso Jesús. Por Él, en Él y con Él oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.